Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Hablemos con Criterio en C de Trabajo. C de Trabajo realiza investigaciones, estudios y análisis que nos ayudan a entender la coyuntura nacional y global. En este capítulo, la inflación. En nuestra tercera emisión hablaremos de la investigación de la semana, inflación y comida, por Miguel Ángel Rodríguez. La invitada de la semana, peticiones de ACOPI al nuevo gobierno nacional, por Nora Fonseca. Entrevista con criterio a Germán Párraga, gerente de Artepan y representante del sector de grasas y margarinas. Género, escasez de anticonceptivos, a cargo de Kelly Johanna López. Y por último, el palo de la semana, a cargo de Yamit López. Iniciamos esta emisión con Miguel Ángel Rodríguez, coordinador de investigaciones de C de Trabajo, quien nos contará sobre los altos costos de los alimentos en Colombia. ¿Cuánto vale un almuerzo? Los precios en Colombia siguen disparados y esto está golpeando con especial fuerza a la población que se encuentra en condición de pobreza o de vulnerabilidad económica. Recordemos que 6 de cada 10 colombianos se encuentran en esta situación y pues son familias que han tenido que empezar a dejar de comer 3 veces al día a comer 2 veces al día. Esto es especialmente grave teniendo en cuenta que las familias pobres gastan cerca de 2/3 partes de sus ingresos en alimentación y el restante se les va en arriendos, servicios públicos y transporte, que son otros rubros que han crecido de manera importante. Frente al almuerzo, los colombianos venimos comiendo menos porque se han encarecido los componentes básicos de nuestra alimentación, digamos que del corrientazo. En términos de granos y cereales, por ejemplo, que han crecido cerca de un 30%, el arroz ha crecido un 22% desde los últimos 12 meses, el frijol que importamos en su mayoría ha venido creciendo también cerca de un 27%, el garbanzo ha crecido un 27% también y la arveja, que es otro de los elementos que utilizamos para nuestro almuerzo tradicional, ha crecido un 26%. Estos productos, granos y cereales, con excepción del arroz, son productos que importamos casi que de forma neta. Las carnes, las proteínas en nuestros almuerzos también se han encarecido. La que más ha crecido es la carne de res, que ha crecido en el último año cerca de un 24%, y enseguida por el pollo, que ha crecido un 14%, y el cerdo, que ha crecido un 10%. Hablemos ahora de las verduras y las hortalizas, otro grupo de alimentos que ha crecido de forma importante y que producimos acá. Ha crecido fundamentalmente por los insumos, por el crecimiento de los precios de los insumos, la cebolla, el cilantro, la habichuela, el tomate. En general, las verduras y hortalizas han tenido un crecimiento en el último año de un 22% en sus precios. Por último, raíces, tubérculos y plátanos, otro componente básico de nuestro almuerzo, que sería un almuerzo sin papa, sin yuca o sin plátano, han crecido un 62%. Y para cerrar con broche de oro, las frutas, con lo que acompañamos el jugo en nuestro almuerzo, han crecido cerca de un 18%. Es natural, por lo tanto, que en los corrientazos que encontramos en la calle, en el último año hayamos visto 2 fenómenos. El primero, se han encarecido muchísimo. Ya no pagamos almuerzos corrientazos de 8.000 o 9.000 o 10.000 pesos como hace un año, sino que estamos bordeando los 15.000 pesos de corrientazo. Y además de eso, el corrientazo ahora contiene menos contenido, menos arroz, menos frijoles, menos carne, menos plátano, menos yuca, menos huevo, por este crecimiento de precios. Resolver la vulnerabilidad de la economía colombiana es garantizarle alimentación a las familias colombianas, que recordemos, 6 de cada 10 son pobres. La invitada de la semana es Nora Fonseca, quien nos hablará acerca de las principales solicitudes de ACOPI al gobierno nacional. Estamos limitados por los recursos. Frente a esta realidad, ¿qué le pedimos al gobierno entrante? Le pedimos, defina una política industrial que nos apoye. Nosotros, como este tejido empresarial, somos los que estamos generando empleo formal. Somos los que necesitamos que el gobierno nos mire desde esa mirada diferenciadora, no como grandes empresas, y para eso se necesita que exista una tarifa diferencial en el pago de impuestos. Estamos asumiendo ahorita una carga impositiva de un 40%, lo cual nos está afectando frente a la situación y a la realidad que acabamos de mencionar. Entonces necesitamos tarifa diferencial en impuestos, necesitamos la revisión de los tratados de libre comercio, necesitamos que
sí se piense en poder bajar el arancel, pero ¿a qué? A insumos que necesita el país para producir, para sacar los productos, porque es que fortaleciendo la industria se fortalecen los demás sectores que están relacionados con el comercio y los servicios. Necesitamos que los recursos destinados a innovación y desarrollo vayan directamente a los sectores, pero para eso necesitan caracterizar muy bien las necesidades. Necesitamos que el gobierno nacional cree esos alivios para que todo ese endeudamiento que tiene la MIPYME, porque sí, esa es la realidad. En este momento las MIPYMES están sobreendeudadas, porque lo tuvieron que hacer para poderse mantener y sobrevivir de una pandemia, y en este momento necesitamos esos alivios financieros para poder sobrellevar este endeudamiento, y también que se creen fuentes de financiamiento para aquellas que lo requieran, pero que tengan tasas diferenciales, tasas de interés diferenciales, porque no podemos asumir tasas comerciales. Necesitamos que entiendan que la MIPYME necesita recursos y apalancamiento permanente para poder recuperar lo que ha venido perdiendo a través de las décadas, a través de los años, y que es la única oportunidad que tenemos para seguir creciendo como país, para seguirnos desarrollando. En Con Criterio conversamos con Germán Parra, gerente de Artepan, quien nos contó qué está pasando en el sector de las grasas y las margarinas en Colombia. ¿Qué tal si hablamos con criterio acerca de por qué está aumentando de precio el pan? Bueno, son varios factores que uno, pues, digamos, no los percibe a simple vista, porque van desde la macroeconomía, efectos climáticos, la guerra en Ucrania, pero entonces me gustaría fijarme en las tres principales materias primas del pan como para poderlo definir un poco más. Las tres principales materias primas del pan son la harina, el azúcar y las grasas, normalmente son las margarinas. Entonces, primero, ¿qué es la harina? Ocurre que la mayoría de la harina es importada, entonces es un precio muy volátil por efectos de la tasa de cambio, ¿no? Por el dólar. Entonces, cuando el dólar se disparó, hizo que la importación del trigo, que viene normalmente de Canadá y Estados Unidos, se disparara de la misma manera. Entonces, ese precio se tiene que transmitir directamente al producto que se elabora, ya sea pan o inclusive también las arepas, que es un sustituto del pan. Entonces, eso es el primer factor que hace que empiece a subir el precio del pan. El segundo factor, que es el segundo ingrediente principal del pan, que es el azúcar, también tuvo un incremento. Entonces el incremento del azúcar tiene que ver más con la cosecha que se retrasó por las inundaciones. Entonces, a pesar de que nosotros somos productores de azúcar, somos muy buenos productores de azúcar en Colombia, tuvimos inundaciones y esto hace que se retrase la cosecha y pues también parte de la cosecha se dañe. Entonces esto hace que haya menos inventarios para suplir las necesidades del mercado y de igual manera se dispare el precio del azúcar. Y pues digamos, por último están las grasas. Las grasas tienen un, digamos, contexto en su precio tanto local como mundial, macroeconómica. Entonces, en la parte macroeconómica a nivel mundial, vemos que la guerra entre Ucrania y Rusia afecta porque son grandes productores de aceite de girasol. Eso quiere decir que ya como no hay tanto aceite de girasol en el mercado, el aceite de palma tiene que entrar a suplir eso y por eso el precio del aceite de palma, que es el aceite, digamos, que más se produce a nivel mundial, empieza a bajar sus inventarios y se dispara el precio. ¿Qué otros alimentos de la canasta familiar se ven afectados con esta problemática que tenemos? Claro, hay muchos alimentos de la canasta familiar que provienen de productos importados y cuando provienen de productos importados, pues se va a ver el efecto del dólar presionando su precio hacia arriba, pues como es la arepa, que es un sustituto del pan. Como la arepa tiene contenido de harina de trigo, este hace que se suba el precio de la arepa. También de pronto algunos productos como pueden ser
los que están relacionados con la leche, hemos visto que se han subido un poco más que lo tradicional, los huevos se han subido un poco por efecto de los insumos para, digamos, tener la crianza de los animales. En el caso de la leche también por la escasez de la leche o digamos por los insumos, son multifactores los que presionan el precio hacia arriba. Digamos que también influye la parte de China como un agente muy grande que se ha detenido un poco por como la reactivación de las cuarentenas, por digamos que un poco la reactivación del COVID. Entonces casi que eso que hablábamos del vuelo de la mariposa, hace mucho tiempo que el vuelo de la mariposa que afectaba estando en el otro lado del mundo, algo acá, eso sí ocurre, pues puede que muy lentamente, muy levemente, pero la suma de muchas causas hace que ya sienta el consumidor que le empiezan a impactar. Kelly Johanna López, subsecretaria de Mujeres con Dignidad en Antioquia, nos cuenta a qué se debe la escasez de anticonceptivos en Colombia y qué podemos hacer para enfrentar esta crisis. Escuchemos. La píldora anticonceptiva es el descubrimiento más importante del siglo XX en materia de salud sexual y reproductiva de las mujeres, ya que nos ha permitido decidir sobre nuestros cuerpos mediante el control de la natalidad, pero además ha significado un avance en el disfrute de nuestra sexualidad, rompiendo con esa concepción de que la reproducción es la única finalidad de esta. El actual desabastecimiento de métodos anticonceptivos en Colombia es una barrera para las mujeres y es un retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos. Esta crisis tiene diferentes componentes. Las mujeres durante la pandemia nos enfrentamos a diferentes barreras para acceder a los métodos anticonceptivos. Por ejemplo, las medidas que se instauraron para prevenir el contagio de COVID y además el transporte se vio afectado en la pandemia, lo cual imposibilitó que muchas materias primas llegaran a los laboratorios para desarrollar los métodos anticonceptivos. Y como si fuera poco esta crisis, en el 2018 el entonces ministro de Salud Alejandro Gaviria impulsó la Política Nacional de Regulación de Precios. En términos generales, estas políticas son positivas, pero el modelo que se instauró en Colombia es errado, ya que se fijaron los precios en torno al valor internacional. Y debido a la volatilidad del dólar, Colombia es un país muy poco rentable para las industrias farmacéuticas, lo cual hace que haya desabastecimiento. Esta crisis agudiza las brechas históricas a las cuales las mujeres nos hemos enfrentado, especialmente en materia laboral y educativa. Por ejemplo, una mujer con un embarazo no intencional tiene menos probabilidades de acceder a un empleo que un hombre con las mismas características y con el mismo nivel profesional. El gobierno saliente de Iván Duque ignoró dolosamente estos problemas a los cuales las mujeres nos hemos venido enfrentando, y eso se notó en el presupuesto que le dio o que le asignó mejor a los programas de salud sexual y reproductiva. En definitiva, cabe preguntarnos si se está desarrollando realmente una política pública que estudie esta problemática y que plantee soluciones reales y que vea métodos anticonceptivos como un derecho fundamental y no como un lujo. Gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte. Transformación productiva y cambio climático, dos importantes temas que trató Sede Trabajo durante una reunión con dirigentes del Cesar y La Guajira. Esto nos contó Enrique Daza, nuestro director. El 30 de julio pasado se realizó en la ciudad de Valledupar un evento con participación de numerosos dirigentes sociales. Este evento fue organizado por el Foro Ambiental del Cesar, Sede Trabajo, el Centro de Estudios del Carbón y el Movimiento por la Dignidad de La Guajira. El propósito de este encuentro fue analizar el tema de la transformación productiva y el cambio climático. Este evento se realizó con la finalidad de hacer un plan de trabajo para, en el curso del presente año, hacer diversas actividades, conferencias y foros para debatir el tema del cambio climático y la transformación productiva. Es importante porque hay la creencia de que lo más urgente es atender los efectos del cambio climático sobre la sociedad
y nosotros tenemos la inquietud de que no se está atendiendo suficientemente la transformación productiva que le puede dar una forma de ingreso a las regiones y a la sociedad para que la transición de cambio climático sea menos traumática. Y en la zona donde discutimos es una zona particularmente afectada por la minería y que tiene unas características especiales para el tema, como por ejemplo las energías eólicas o la energía solar. Ahora le damos paso a Felipe Rodríguez, dirigente cívico de La Guajira, quien nos contará cómo ha sido todo el proceso de movilización social, entre otras cosas. Bueno, nosotros en La Guajira estamos en un proceso de creación y fortalecimiento organizativo de los sectores populares, porque necesitamos que la gente salga de la actividad individual al trabajo colectivo y un proceso de movilización, de transformación social con gente organizada. Estamos en ese proceso para que nos dé la fuerza suficiente. Porque estos conflictos mineros son asimétricos desde el punto de vista político. Estos sectores tienen mucha fuerza, pero los actores populares están dispersos, no conocen a sus enemigos, no tienen cómo defenderse. Entonces estamos en eso y estamos construyendo esa fuerza y bueno, es necesario ir desarrollando un discurso de propuestas de desarrollo en el departamento. Nosotros tenemos que meternos a hacer propuestas de desarrollo de estos departamentos e interactuar con la clase dirigente también, con los alcaldes, con los concejales, con los gobernadores y con la asamblea departamental. Porque esta minería tiene una cosa que nos ha dejado en una pobreza, se han apropiado de nuestra riqueza. El gobierno recorta las regalías, el cobro de las regalías para las multinacionales y además que ahora con lo de la transición energética, esas energías limpias, eso requiere menos mano de obra y entonces el desempleo se va a disparar más, pero además tampoco no hay una claridad que el momento económico le pueda dejar esa actividad a los entes territoriales o a los departamentos, ya en ese departamento de los municipios. Acompáñanos hasta el final y así veremos a Yamid López, director del Observatorio Económico de Antioquia, quien nos contará para quién va el palo de la semana. ¿En qué se parece el gobierno de Duque a Betty la Fea? En que la única manera que logran salir bien librados es falseando las cifras. Y eso es precisamente lo que están haciendo con el Sisbén 4.0. Antes era de 0 a 100 y ahora la medición se hace por A, B, C y D y solamente tienen acceso al régimen subsidiado de salud los que estén en A1, A2, B1 y B2. Hay miles de personas en Colombia, registran los medios, que se están quejando porque han sido sacados del régimen subsidiado y ahora tienen que entrar al régimen contributivo. Esto tiene por lo menos 3 intenciones. La primera es falsear las cifras, porque de esa manera dirán que ya no hay tantos pobres en Colombia, cuando todos sabemos que durante la pandemia aumentó a 22 millones. A la gente que le toca pasar del régimen subsidiado al régimen contributivo empezará a cotizar y toda persona que cotiza ya no se considera desempleada. Esta no es la primera vez que lo hacen. El DANE hace algunos años dijo que la clase media empezaba si usted se ganaba 563.000 pesos mensuales, mientras que el Banco Mundial y la OCDE establecen que la clase media empieza si usted se gana 1,5 millones de pesos. Según sectorial y con criterio, así han logrado sacar 9% de pobres en Colombia a punta de estadísticas. Este tipo de maquillaje solamente ocurre en 2 partes, en el gobierno de Duque y en Ecomoda.